Nosotros vamos a ver cabeza y cuello y tórax el sábado que viene. Vamos a ver si no lo hacemos presencial, por lo menos de vez en cuando, ¿sí? Dependiendo de la disponibilidad que tengan de brindarnos una sala donde quepamos todos, ¿sí? Bueno, entonces, historia clínica. Hay algunos términos que todos tenemos que aprender a manejar, que todos tenemos que saber el concepto de estos términos, porque es una forma de comunicarnos en un mismo idioma. Uno de esos términos es semiología. Tenemos que saber qué significa el título de nuestra materia. Semiología es una rama de la medicina que estudia los signos y los síntomas que nos conducen al diagnóstico de una enfermedad. Una vez que ustedes aprendan los conceptos de estas palabras, ustedes mismos podrán crear los conceptos. Yo no necesito que ustedes me dominen el concepto del diccionario. Tampoco necesito que me sepan si la palabra viene del francés, del latín, del alemán. Eso yo les puse para que ustedes tengan una cultura general. Otra terminología que tenemos que conocer es signo, que de hecho es uno de los criterios que yo voy a tener en cuenta a la hora del examen, signos y síntomas de cada una de las patologías. Cuando hablamos de signo, estamos haciendo referencia a todo tipo de manifestación objetiva que presenta el paciente, pero que yo puedo hacerlo tangente, que yo lo puedo demostrar tanto con el tacto, con la visión o a través de un análisis laboratorial. O sea, que el signo es la manifestación física o química de lo que el paciente está presentando en el momento de conversar con nosotros. Para lo cual, vamos a poner ejemplos. Ejemplos de cuando yo les hablo de fiebre. Nosotros la fiebre podemos constatar. Sí, profe. Sí, podemos, con un termómetro. Entonces la fiebre es un signo. Cuando yo les digo la ictericia, ¿podemos constatar? Sí, doctora. Sí, también. Lo podemos constatar incluso de dos formas, corroborando el valor de la bilirrubina en un análisis de sangre y, por supuesto, mirando al paciente para ver si tiene una alteración de la coloración de la piel. Entonces, todo lo que nosotros podemos palpar, ver o hacer tangente por medio de un análisis laboratorial se llama signo. Todo lo contrario es lo que el paciente presenta, la manifestación subjetiva que el paciente presenta y que nosotros no podemos hacerlo evidente. Nosotros no podemos plasmar lo que el paciente refiere en una hoja de laboratorio. Por ejemplo, el dolor. ¿Hay forma de corroborar que el paciente sienta dolor? No, profe. No, no hay. No hay forma de sentir el dolor del paciente. No hay forma de corroborar que el paciente sienta realmente dolor y mucho menos el grado de dolor que siente el paciente. Entonces, el dolor es un síntoma. Las náuseas. Nosotros podemos ver que el paciente está, pero no podemos corroborar que realmente el paciente sienta náuseas o sea una exageración, una somatización de alguna patología. No podemos corroborar. Mareo. El mareo, esa sensación de inestabilidad que el paciente siente, tampoco tenemos forma de corroborar. No hay estudio que revele el mareo que el paciente puede estar sintiendo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos tres ejemplos perfectos
de lo que son síntomas, manifestaciones subjetivas. A ver. Pródromo. Pródromo es otra terminología que se utiliza bastante para señalar alguna manifestación que el paciente está percibiendo en ese momento, que es totalmente vaga, que es inespecífica, pero que da pie a desencadenar una enfermedad. Pródromo es una manifestación que el paciente está percibiendo en ese momento, totalmente subjetivo también, pero que da pie a desencadenar una patología. Por ejemplo, aquellos pacientes que son epilépticos y que, bueno, que tienen sus crisis convulsivas cada tanto, ellos saben cuándo van a convulsionar. ¿Por qué? Y porque ya comienzan a ver sus destellos luminosos, ya comienzan a ver sus puntos negros. Acto seguido comienzan las convulsiones. Paciente con migraña. Aquel paciente con cefalea migrañosa y que come un alimento que sabe que le va a desencadenar la cefalea, pero come igual, empieza ya con sus destellos luminosos. Acto seguido comienza ese dolor tremendo de cabeza. Paciente que tiene cacosmia. ¿Qué es cacosmia? Esa sensación, percepción subjetiva, que cuando se manifiesta es sinónimo de desencadenamiento de otra patología. Sí, sí. Pródromo. Sí, sin problema. Pródromo es una manifestación totalmente subjetiva, inespecífica, que cuando se manifiesta, posterior a la manifestación, da pie, da origen a otra patología. El pródromo es una manifestación subjetiva, igual que el síntoma, pero el pródromo es sinónimo de inicio de una enfermedad. Síndrome. Síndrome es conjunto de síntomas. Está el síndrome doloroso, está el síndrome tumoral, está el síndrome anémico. No son muchos los síndromes y son estos los que ustedes van a ver. Más de esto, y probablemente no haya. Si yo les digo síndrome doloroso en la fosa ilíaca derecha, ¿de qué estoy hablando? O en el 90% de los casos, ¿de qué estoy hablando? Apendicitis. Apendicitis. Si yo digo síndrome, es porque el paciente, por supuesto, que siente dolor, pero también tiene fiebre. O sea, síndrome doloroso en fosa ilíaca derecha, apendicitis, engloba muchas cosas. La cronología de Murphy, el dolor Bloomberg a la compresión y a la descompresión, fiebre, leucocitosis. O sea, el síndrome doloroso de apendicitis aguda incluye signos y síntomas.
Eso es el síndrome, señores, ¿sí? Conjunto de signos y síntomas que nos describen una enfermedad. Patognomónico. Cuando yo hablo de signo patognomónico, estoy hablando de una manifestación objetiva, propia de una patología. No, es como el pródromo. El pródromo es totalmente inespecífico. Yo puedo ver estrellitas y puedo convulsionar, o puedo ver estrellitas y me empieza a doler la cabeza. No es específico. En cambio, lo patognomónico, señores, sí es específico y es propio y característico de una enfermedad. Por ejemplo, cuando yo les hablo de eritema malar en ala de mariposa, ¿a qué patología hago referencia? Lupus, doctor. Lupus. Cuando yo hablo de ojo de mapache, ¿a qué acontecimiento hago referencia? Um traumatismo crânioencefálico de base de crânio. Traumatismo craneoencefálico, traumatismo de base de cráneo. Perfecto. Entonces, se dan cuenta que cuando hablamos de patognomónico, estamos hablando de un signo, porque esto lo podemos poner de manifiesto, pero es propia de una enfermedad o de una patología, ¿sí? Y empezamos historia clínica, señores. De acá a 1 año y medio, o un poco menos, ustedes van a ser internos. Van a estar en los hospitales, van a rotar por los múltiples servicios que tiene y se van a encargar, entre otras cosas, de hacer las historias clínicas de los pacientes que ingresan, tanto a la urgencia como a sala. De ustedes, señores, depende la recolección de datos de forma completa, concisa y concreta. Tenemos que escribir cosas referentes a la causa que llevó al paciente a acudir en ese instante, momento, segundo que ustedes están hablando con él. Tienen que escribirlo con una terminología clara, que cualquier persona que lea, sea o no personal de salud, lo entienda, porque es un documento médico legal, señores. Tiene un peso demasiado importante. Se utiliza para datos estadísticos, para saber cuántas personas se operaron de apendicitis aguda en el año 2021 hasta junio. Y van a agarrar las historias clínicas que ustedes van a hacer. Y de ahí van a sacar los datos. Si ustedes no completan motivo de consulta, no completan diagnóstico, no completan motivo de internación, no se va a poder hacer ese trabajo. Es un documento que puede llegar a salvar el registro de ustedes el día de mañana. Es un documento que brinda tanta información, tanto para el anestesiólogo, y estamos hablando de semiología quirúrgica, chicos, no estamos hablando de los otros servicios. Entonces, la historia clínica brinda información para el anestesiólogo, brinda información para la enfermera que va a atender al paciente, porque si el paciente tiene una enfermedad infectocontagiosa transmisible, ustedes tienen que poner en la historia clínica, señores. ¿Cómo? Un ejemplo. ¿Cuál es la terminología que ustedes tienen que poner en la historia clínica cuando un paciente tiene VIH? ¿Cómo se pone? ¿Se pone VIH? Creo que no, profe. No, no se pone jamás, nunca VIH. De hecho, É, que el CD. hospital región... ¿Cómo? Não, acho que tem uma sigla, né? Não sei, CD23, uma coisa assim, não sei se pode pôr. ¿Y cuál es la sigla? CD23? Mm, Não sei. ay, esa no SIDA, conozco.
Esa no conozco. Son siglas, sí, pero ¿cuáles son? SIDA, Síndrome No. de la Inmunodeficiencia, ¿no? SIDA es diferente a lo que es VIH, es diferente. SIDA ya es la condición patológica, Já é SIDA ya es a el patologia. paciente. ¿Cómo? Já é a patologia em si, né, prof, com todos Así os... mismo. Y eso sí que menos se pone, menos que menos se pone eso, porque se considera como discriminante. Entonces no se pone. Pode Hay pôr. unas siglas, acá les voy a poner en el chat, PBBS, así se pone en la historia clínica. Cuando el paciente es portador del virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Qué significa? Paciente que vive con el virus del SIDA. Así se pone, PBBS. Muy pocos conocen, el paciente probablemente no sepa, y ustedes refieren una patología importantísima del paciente sin poner en evidencia al paciente, ¿entienden? Hay terminologías que se pueden poner de esa forma porque son protocolares. Ustedes no pueden decirle al paciente, señor, usted tiene SIDA, porque ustedes no saben si el paciente sabe. ¿Cuántas veces nos topamos con pacientes en el hospital que ingresan por neumonía o que ingresan por tumores y haciéndole un escaneo completo sale con que el paciente tiene VIH positivo y el paciente no sabía? Cuando nosotros encontramos un resultado de VIH positivo, tenemos que consultar primero con el servicio de infectología del hospital para que ellos se encarguen de comunicar al paciente. Y si el paciente quiere, se le dice al familiar. O si no, no se le dice. Es todo un protocolo, todo un protocolo. Entonces, ustedes tienen que poner un lenguaje de fácil interpretación para los demás, pero hay protocolos que tienen que conocer, como protocolos del paciente con VIH, que tienen que saber el manejo, ¿sí? Todo tiene que ir en la historia clínica, sí, señores. Todo tiene que ir en la historia clínica. Pero hay códigos y códigos que cuidar. El VIH es uno de ellos. Al momento de hacer el interrogatorio, al momento de hacer la anamnesis, ustedes tienen que evitar desde todo punto de vista el interrogatorio dirigido. Y hay dos cuestiones. La primera de ellas es que el paciente, cuando se siente cómodo con ustedes, le va a contar desde que su gatito se llama Pepe hasta que, no sé, su color favorito es rosado y que hoy vino por tal cosa. Les va a pasear por toda su vida el paciente. Y ustedes tienen que ser buenos oyentes, señores. El paciente quiere contar. Agradezcan que el paciente quiere contar porque hay otros que no quieren ni hablar. Pero tienen que saber cómo manejar esa situación. Tienen que saber decir, en serio, señora, qué lindo su gatito. O qué lindo nombre del gatito. Pero cuando empezó, señora, su cuadro, ¿qué le pasó? Tienen que saber cómo escaparse de esa situación. Tienen que darle al paciente opciones de responder. Por ejemplo, un mal interrogatorio es el siguiente. Señora, ¿verdad que a vos te dolió ahí abajo donde está tu cadera? ¿Verdad que el dolor era súper intenso y que justito cuando vos estabas comiendo te empezó a doler? Eso es un interrogatorio dirigido. Eso está mal. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Señora, señor, ¿qué le pasó? ¿Por qué usted vino hoy al hospital? Porque tuve dolor. Bueno, ese dolor, señor, ¿será que usted me puede mostrar con un dedo la zona exacta donde comenzó a dolerle? Y el paciente le va a mostrar exactamente. Porque si ustedes le preguntan, señor, ¿dónde le dolió? El paciente le duele la cabeza, le duele la espalda, le duele acá, acá le duele, acá. Pero también le dolió la panza. El paciente paraguayo dice, le duele la panza. Es una terminología que todos usamos en algún momento de nuestras vidas para referir dolor de estómago. Hay veces que el dolor de panza también es dolor de útero. Entonces, hay que preguntarle al paraguayo qué es la panza para él. ¿Dónde le duele?
que le muestre con un dedo dónde queda la panza, ¿sí? No hay que dirigir el interrogatorio, pero hay que darle opciones de respuesta al paciente, ¿sí? El idioma. El idioma es importante. Estamos estudiando en un país de habla hispana, castellano, tiene otro lenguaje propio, otro idioma propio, que es el guaraní, pero es una ciudad fronteriza. Entonces, el Pedro Juanino tiene 3 idiomas, castellano, guaraní y portugués. Un cuarto, el yopará. El yopará es la mezcla de todo junto. El médico, el examinador, tiene que hablar al paciente en el idioma en el que él se sienta más cómodo. Si el paciente habla portugués, háblenle en portugués. Si el paciente habla guaraní, necesitan hablarle en guaraní, o si no, el paciente no les va a entender y no les va a contar lo que ustedes quieren saber. Si el paciente habla castellano, y bueno, y habla en castellano, ¿sí? Lo que yo siempre le digo a mis alumnos, no es por ser, a nadie quiere discriminar, ni mucho menos ser xenofóbicos, para nada, no. Pero les pongo una cuestión, si yo quiero hacer la revalida, yo no hablo una gota portugués, por ejemplo. Yo entiendo, y les entiendo súper bien a ustedes cuando me hablan, pero yo no hablo portugués. Yo no voy a pasar la revalida, señores, si es que yo no hablo portugués. Entonces, es eso nada más. Es apropiarse de la cultura del país donde queremos estudiar, ¿sí? Solamente es eso. Y empezamos con nuestra historia clínica. Punto número 1. Y les voy a ir poniendo en el chat. Ahí. Motivo de... no, primero son los datos de filiación. Datos de filiación. ¿Qué son los datos de filiación, señores? El encabezado de toda historia clínica. Los datos de filiación es una recolección de datos que hacen que nosotros identifiquemos al paciente, como por ejemplo, su nombre, su apellido, sexo, edad, profesión. En procedencia se pone dirección y número de teléfono. ¿Por qué es tan importantísimo? Porque es importantísimo los datos de filiación. Porque para mí denota respeto hacia el paciente que nos dirijamos a él como paciente Romina Duarte. No como paciente de la cama 8, ni paciente de la sala 1, ni paciente de la apendicitis aguda. No es adecuado, no es correcto. Nombre y apellido, por favor, señores. Cuando ustedes me refieren a un paciente que vino por, a ver, pérdida roja por ano, a la pucha, lo primero que yo les voy a preguntar es, ¿cuántos años tiene tu paciente, doctora o doctor? Si ustedes me dicen que el paciente tiene 20 años, estudiante de medicina, sedentario, mala alimentación, qué sé yo, poca ingesta de agua porque tiene muchas cosas que hacer y estudia mucho y no se acuerda de tomar agua. ¿Qué problemas relacionados a la pérdida roja por ano está asociada al sedentarismo, a la mala alimentación y a la deshidratación que de repente podemos tener? ¿Cuál es la patología que ese paciente va a tener? ¿20 años? Pérdida roja. Un poquito más abajo en realidad. La úlcera ya es uno
un médico que se está a punto de recibir, o un residente. Ahí sí hay úlceras. Pero antes de estudiante de medicina, generalmente hay mala alimentación, porque hay mucho que estudiar, los compañeros se reúnen para estudiar y comen bocaditos, y comen asado, y toman cerveza, y eso no es buena alimentación generalmente. Entonces el paciente desarrolla ¿qué cosa? Que produce pérdida roja por ano. Sería hemorroide, profe. Sí, señorita. Hemorroides, señora, por supuesto. La mala alimentación, el consumo de exceso de carne roja, la cerveza deshidrata, poca ingesta de agua, produce materia fecal demasiado dura. Por supuesto, a la hora de defecar, esa materia fecal muy dura lesiona los paquetes hemorroidales que tenemos y el paciente sangra. Ahora, si ustedes me dicen que el paciente vino por una pérdida roja por ano y tiene 80 años, ahí cambia el panorama. Ya no voy a pensar, ah, no, el abuelito tiene hemorroides. ¿Qué voy a pensar? Diverticulite. Puede ser una, bueno, malformación en realidad, porque la diverticulitis da en pacientes adultos jóvenes. Malformación vascular, uy, puede ser, pero ¿qué es más frecuente? Doutora, eu A vou esa pelo que o meu avô teve, ele teve câncer. Sí, señora. Así mismo. Qué pena, doctora, que tu abuelo haya tenido, pero te das cuenta cómo cambia cuando yo digo rectorragia en un adulto joven y rectorragia en un anciano, doctora. ¿Te das cuenta? Vos fuiste testigo, lastimosamente muy de cerca, de la importancia de la edad en la presentación de los signos o síntomas del paciente. ¿Dónde se coloca edad? Datos de filiación. ¿Ven la importancia? Ahí la doctora es testigo fiel de la importancia de colocar la edad. Bien, por eso, datos de filiación, importantísimo colocar los datos del paciente. Motivo de consulta, señores. Motivo de consulta. Hay algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de motivo de consulta. Primero que nada, no se colocan diagnósticos, señores. No se colocan diagnósticos. ¿Qué significa eso? Motivo de consulta, úlcera gástrica. Motivo de consulta, colecistitis aguda. Motivo de consulta, pancreatitis. Jamás, nunca. El paciente nos viene diciendo, hola doctor, ¿qué tal? Yo vengo por mi pancreatitis. No, el paciente viene por dolor. El paciente viene por vómitos. El paciente viene por pérdida del conocimiento. El paciente no viene por rectorragia, señores. El paciente no dice, hola chicos, tengo rectorragia. No. El paciente dice, sangré por atrás, sangré por la nariz, sangré por la boca. ¿Cómo se transforma eso para un motivo de consulta? Pérdida roja por boca, ano, vagina, recto, conducto auditivo o por donde fuere. No se dice hemoptisis. No se dice epistaxis. No. Pérdida roja. Así se refiere, ¿sí? No se dice diarrea, se dice deposiciones líquidas. Pérdida de peso, crecimiento abdominal, independientemente de que sea por ascitis. Motivo de consulta no es ascitis, señores. El paciente no tiene ni la más pálida idea de lo que es ascitis. El paciente va a decir, me crece la panza, ahí está, me crece la panza y no sé por qué. Crecimiento abdominal. Después se ve por qué. Motivo de consulta, crecimiento abdominal. No se pone diagnósticos, se pone términos técnicos referentes a lo que el paciente dice. Por ejemplo, el paciente, señores, le va a decir, me duele la panza. Cuando se va a consultar,
Señores, panza no es un sitio anatómico que describa el testudo, que describa los libros de anatomía. No existe. Entonces, ustedes no pueden poner dolor de panza. Los libros dicen que el motivo de consulta se pone lo que el paciente refiere. Claro, lo que el paciente refiere, adaptado con términos técnicos. Tumor, dolor, crecimiento abdominal, alteración del tránsito, ustedes pueden poner deposiciones líquidas, pérdida de peso, fiebre. Eso se ponen motivos de consulta. No se ponen diagnósticos y tampoco se pone esa terminología coloquial que el paciente refiere. ¿Estamos? AEA. Antecedentes de la enfermedad actual. AEA, señores. Desde mi punto de vista, por lo que me toca corregir, por lo que me toca observar, AEA es lo que más le cuesta a la gente. Es lo que más dificultad presenta porque requiere imaginación, requiere utilizar términos técnicos, requiere conocimiento de las diferentes patologías. Un buen AEA, yo sé que ustedes van a hacer cuando demos todas las patologías. Porque ahora ustedes ya tuvieron práctica con sus docentes. Ustedes probablemente sepan lo que tienen que poner en AEA. Pero yo te pregunto, a ver, doctora Joana, quiero que me hagas el AEA de un paciente que acude por una úlcera arterial. Úlcera nosotros vamos a dar a final del semestre. Doctora, ¿vos me vas a saber hacer hoy día un AEA de un paciente con una úlcera arterial? Nem ideia, prof. Vieron. No porque la doctora no sepa qué hay que poner en AEA. No, porque ustedes tienen que saber que la úlcera arterial duele horrores. Tiene un fondo blanco. Está acompañado de alopecia, de atrofia muscular, sobre rebordes óseos o sobre superficies óseas. O sea, ustedes tienen que preguntar todo eso, pero primero tienen que conocer sobre semiología de la úlcera arterial, señores. Si yo te pregunto, doctora María, que me hagas un AEA de un paciente con, qué sé yo, tumor testicular. ¿Vas a saber, doctora, qué preguntar? Também ¿O la não. semiología del tumor? Também não, prof. Y no porque yo sé que ustedes ya vieron en la práctica un antecedente de la enfermedad actual, pero todavía no vieron semiología del tumor. Entonces, con que entiendan lo que tienen que hacer hoy, a mí me es suficiente. Un perfecto AEA lo van a poder hacer una vez que en el examen oral final les toque hacer una AEA. Ahí ya tienen que saber hacer perfecto porque ya se pasearon por todas las patologías. Pero lo más frecuente que hoy, 19 de junio, tienen que salir sabiendo es la semiología del dolor, chicos. Alicia. Cirugía es igual a dolor. No hay apendicitis aguda que no haya producido por lo menos un ay en el paciente. Sabemos que el anciano tiene una manifestación muy atípica de lo que es apendicitis y probablemente se manifieste con fiebre en el anciano, no tanto con dolor, pero en algún momento tuvo que haber sentido un dolorcito por lo menos. Entonces, semiología del dolor es fundamental en semiología quirúrgica. Y fíjense el AEA que yo voy a hacer ahora. Perfectamente ustedes lo pueden copiar y pueden ir modificando algunas cositas dependiendo de lo que el paciente presente.
Datos aportados por el paciente y merecen fe. Ese es el encabezado que todo AEA tiene que tener. Siempre, forever and ever, tiene que tener ese encabezado, el AEA. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que constatar en la historia clínica que el paciente les contó lo que ustedes pusieron y no que ustedes inventaron lo que está escrito. O datos aportados por familiar del paciente, entre paréntesis, madre, padre, hermano, tía, y merecen fe. O datos aportados por terceros, entre paréntesis, bomberos, policía, vecino, y merecen relativa fe. Nunca un bombero, nunca un policía, nunca un vecino va a saber exactamente lo que le pasó al paciente. Entonces, depende de quién aporte los datos para que merezcan fe o merezcan relativa fe. Pero ese encabezado, señores, siempre tiene que ir. Y después empezamos con el AEA, de la siguiente manera. Paciente acude por manifestación de cuadro doloroso en fosa ilíaca derecha de 5 horas de evolución de inicio brusco de gran intensidad que no irradia a otras regiones, no relacionado con la ingesta de alimentos, que no cede con la ingesta de analgésicos comunes, acompañado de vómitos en una oportunidad. Ante el empeoramiento del cuadro doloroso, el paciente acude al servicio. En esas cuantas líneas, 10, 8 líneas que yo escribí ahí, se resume absolutamente todo el AEA del paciente. Ahí lo único que yo puse fue Alicia. Todo lo que está ahí es Alicia. El AEA, señores, tiene que ser corto, conciso y completo. No me pongan una AEA que empezó hace 30 días, porque se van a enrollar tremendamente. Porque el AEA tiene que ser una narración cronológica, señores. Si ustedes empiezan a contar que el paciente tuvo dolor hace 30 días, tienen la obligación de poner lo que pasó hace 28, hace 29, hace 27, hace 26 y así sucesivamente. El AEA va a ser un pergamino de 5 metros de largo más o menos. No, señores. Si el paciente, ustedes los están evaluando hoy, ahora, 19 de junio a las 10:04 de la mañana, es porque ahora está ingresando, chicos. Si ahora está ingresando, el dolor no puede tener un mes. ¿Qué prójimo, a menos que sea Thor o qué sé yo, Superman, te va a aguantar un dolor 30 días? No hay prójimo en esta tierra que aguante dolor tanto tiempo. Mínimamente, qué sé yo, hace 12, hay gente, bueno, que no entiendo por qué, que se aguanta el dolor 24 horas, por ejemplo, y se toma toda la pastilla que tiene en la casa para ver si pasa y no pasa, y ahí se va. Y ahí es donde están las peritonitis apendiculares, por ejemplo. Pero bueno, 24 horas hasta es aceptable que pongan un AEA. Pero más de eso, no se compliquen, señores. Vean cómo el mío tiene 5 horas de evolución. Describí todito mi Alicia. Lo único que yo describí fue Alicia. Al final, para darle la cerecita a mi AEA, ¿qué puse? El cuadro no mejora, por eso el paciente acude al servicio.
terminó mi AEA. Chicos, este es una AEA de dolor. Ustedes le pueden cambiar el sitio anatómico del dolor, que puede ser, qué sé yo, hipocondrio derecho, epigastrio, mesogastrio, las horas de evolución, 12, 7, 8 horas. Y después, señores, copian igual. Este es un ejemplo de AEA que les va a servir bastante cuando el motivo de consulta sea dolor, por supuesto. Si el motivo de consulta es tumor, ni parecido a este no es el AEA que tienen que poner. ¿Se entendió, señores, cómo hay que hacer un AEA? Bien. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, antes de pasar a antecedentes, hay algo que ahí me faltó, que es el AREA. Antecedentes remotos de la enfermedad. Y acá vamos con lo siguiente. El motivo de consulta es dolor. En mi AEA yo especifiqué que el dolor tiene 5 horas de evolución. Pero vamos a cambiar de sitio anatómico porque apendicitis ocurre una vez en la vida. No ocurre más de una vez en la vida. Entonces vamos a cambiar de sitio anatómico. Vamos a decir que el paciente le dolió el hipocondrio derecho. Hipocondrio derecho, colecistitis aguda. El paciente que tiene colecistitis, señores, en la mayoría de los casos, el dolor lo tuvo 1000 veces en la vida. No se quiere operar porque tiene miedo, no se quiere operar porque no tiene condiciones económicas, no se quiere operar porque no le dan permiso en su trabajo de faltar. Miles de factores hay. Entonces, en AREA se pone lo siguiente. Paciente refiere cuadro similar anterior en 3 oportunidades en, qué sé yo, junio del 2019. Paciente refiere cuadro similar anterior hace un mes. Paciente refiere cuadro similar anterior hace 15 días. Y ahí va la pregunta, ¿cuándo es remoto? Remoto es cuando dolió y no se fue al hospital. Eso es remoto. Ocurrió ayer, perfecto. Paciente refiere cuadro similar anterior ayer. Y entre paréntesis, 18 de junio. ¿Por qué? Porque ayer le dolió, le pasó el dolor y no consultó. Hoy le dolió y el dolor fue intenso. Entonces no pensó ni 2 veces para irse al hospital. Pero ayer no se fue. Entonces ayer es remoto, señores, porque ayer no se fue al hospital. O se fue al hospital, le dolió muchísimo, se fue al hospital, le calmaron el dolor y le mandaron a la casa. Igual sigue siendo remoto, porque se fue a su casa, señores. Y ustedes le están viendo hoy, no le vieron ayer. Entonces igual es remoto. ¿Se entiende lo que es remoto? Sí, doctor. Bien, perfecto. Entonces, ahora entramos en el número 4, APP. Antecedentes patológicos personales. Ahí entra toda la patología clínica o quirúrgica del paciente. Paciente hipertenso crónico, medicado con enalapril de 20 miligramos, un comprimido día. Paciente postoperado de colecistectomía en el año 2018. Todas las patologías, señores, clínicas y quirúrgicas que el paciente pudo haber pasado hasta ese momento que ustedes le están hablando. Paciente con trastorno bipolar, diagnosticado con, qué sé yo, la medicación del trastorno bipolar, ¿verdad? Pero tienen que poner qué medicación se consume. La patología
¿Y qué medicación se consume? Siempre, señores. Es importantísimo porque si nuestro paciente tiene una condición psiquiátrica o psicológica, perdón, llamada depresión, y consume o trastorno de ansiedad y consume muchos ansiolíticos para poder dormir. Señores, ese paciente, la lidocaína que se le pone para hacerle la anestesia raquidia va a ser caramelito. El anestesiólogo tiene que saber de estos antecedentes de consumo de medicación crónica, porque tiene que saber cómo le va a hacer la anestesia. El anestesiólogo, si es que no sabe, de hecho que el anestesiólogo pregunta esas cosas antes, pero la historia clínica tiene que tener. Y le pone su anestesia, y cuando el cirujano va a cortar, ¡ah!, grita el paciente de dolor, y le pone más anestesia, y le pone más anestesia, y más anestesia. Es porque el paciente desarrolló tolerancia, señores, a los fármacos a causa del consumo crónico. Eso es importantísimo constatar en la historia, chicos, porque después, al intentar despertarle a ese paciente, va a ser muy difícil porque la cantidad de anestesia que se usó para poder dormirle va a recircular tantas veces dentro que el paciente va a tardar horas en despertarse. ¿Está? Entonces es importantísimo que en antecedentes patológicos personales hagan constatar patologías, medicación que se consume y todos los antecedentes quirúrgicos del paciente, ¿sí? 5. Antecedentes patológicos familiares. ¿Qué familia? Mamá, papá, hermanos, hijos. Familiares de primer grado. ¿Qué patologías? Todas las patologías que puedan tener algún tipo de relevancia, algún tipo de interés relacionados al paciente que hoy ustedes están evaluando. Por ejemplo, si el papá se operó de una uña encarnada en el 2018, ¿qué tiene que ver eso con el motivo de consulta de nuestro paciente? Si la mamá se operó de una rinoplastía en el 2020, ¿qué tiene que ver eso? Ahora, si la mamá y el papá son diabéticos tipo 2, eso es importantísimo, porque quiere decir que hay una carga bastante importante para que el paciente desarrolle diabetes. Y en la indicación hay que colocar control de hemoglucotés, por ejemplo. O sea, todas las patologías, ya sean clínicas o quirúrgicas, colectomizado a causa de cáncer de colon, mastectomizada hace no sé cuánto por cáncer de mama. Señores, eso es importantísimo que ustedes pongan en antecedentes patológicos familiares de primer grado. Hijo fallecido a causa de leucemia. Bueno, quiere decir que probablemente los otros hijos de la paciente, Dios no quiera, pero desarrollen leucemia también. Y ahí hay que preguntar, ¿en su familia, señora, alguien más tuvo alguna enfermedad como esta? Para ver si la leucemia del hijo lo tuvo algún hermano o algún pariente de primer grado. Importantísimo. Pero datos relevantes. No me pongan datos irrelevantes en esta parte, ¿sí? 6. Vamos con antecedentes ginecostétricos. Antecedentes ginecostétricos. Señores, ¿qué vamos a poner ahí? Menarca. Vamos a preguntarle a la paciente, ¿cuándo fue que vino su primera menstruación, señora? Por lo menos, ¿a los cuántos años? O si la paciente se acuerda, qué sé yo, en el 2008. O cuando yo tenía 10 años, doctora. Y bueno, pongan a los 10 años o pongan en el 2008, como ustedes quieran. Menopausia. No le van a preguntar menopausia a una joven de 20 años, chicos. Le van a preguntar última menstruación
por falta hormonal, a una paciente que tiene de 50 años para arriba, 55 años. Ahí le van a preguntar, señora, ¿usted tiene todavía su ciclo menstrual? Y si les dice que no, ¿a los cuántos años, señora, dejó de tener su ciclo menstrual? No le van a preguntar, señora, ¿usted ya tiene menopausia? Es un término que todas las mujeres conocemos. Es bastante común ese término, pero puede haber algún paciente que no sepa lo que es menopausia. Entonces ustedes le van a preguntar, señora, ¿usted tiene todavía su ciclo menstrual, su periodo? ¿Usted tiene todavía su periodo? Y bueno, y ahí colectan el dato si es que está la paciente o no en menopausia. ¡Fum! Fecha de última menstruación. Si la paciente les dice, sí, yo tengo todavía mi periodo, doctora. Bueno, ¿en qué mes, señora, le vino por última vez? Y ahí le preguntan por lo menos el mes. Junio, mayo, abril, marzo, y ponen de qué año, ¿sí? Uso de anticonceptivos. Están los orales, están los inyectables, están los subdérmicos, están los de barrera y están los DIU, dispositivo intrauterino. Ustedes tienen que poner qué tipo de anticonceptivo usa la paciente en el caso de que use, ¿sí? Después le van a preguntar, señora, ¿cuántas veces usted se embarazó? Gesta significa eso. La paciente le va a decir 4. Señora, de esos 4 niños, ¿perdió usted alguno? Eso es aborto. No. Bueno, señora, de esos 4 embarazos que usted tuvo, ¿alguno de ellos fue por cesárea? Sí, el último. Entonces van a poner una cesárea. Quiere decir que los otros 3 fueron parto. Y ahí va el siguiente concepto. Parto es vaginal. El otro tipo de nacimiento, que es por corte, se llama cesárea. No se dice parto por cesárea, porque parto ya hace alusión a que el bebé sale por el canal vaginal. Entonces, gesta es cuántas veces se embarazó. Abo es si tuvo o no algún aborto, alguna pérdida. Cesárea es si es que nació de forma quirúrgica y parto es vía vaginal. ¿Estamos? Todo eso se pregunta. Todo esto se pregunta en antecedentes gineco-obstétricos, señores, ¿sí? Y por último, vamos a tener hábitos. Hábitos es un poquito largo. Hábitos. El primer componente de lo que es hábitos es fisiológico. Hábitos fisiológicos. Ahí incluye diuresis, y catarsis. Ahí sí me van a poner hematuria, oliguria, anuria, coluria, disuria, nicturia, poliuria, melena, rectorragia, hematoquesia, heces caprinas, heces líquidas. Ahí sí, señores, me van a poner recontratérminos técnicos. Por supuesto que si el paciente no tiene alteración, orina bien y va bien de cuerpo, porque se va a operar de apendicitis aguda y no tiene nada que ver su intestino, el resto del intestino en esto, entonces me van a poner conservada. Diuresis conservada, catarsis conservada. Si presenta una alteración, pues bien, señores, me van a poner esa alteración. Si el paciente se presenta por dolor en fosa ilíaca izquierda y tiene antecedente de heces con moco, mucorrea, tiene antecedente de tenesmo, dolor antes de la defecación. Bueno, chicos, eso puede ser o una diverticulitis o un CA de colon izquierdo. Entonces ustedes ponen mucorrea y ponen tenesmo.
Ahí sí ya me ponen conceptos técnicos, por favor, ¿sí? O si no, es conservada, si no presenta alteración. Después tenemos hábitos alimenticios. Hábitos alimenticios lo que normalmente ponemos es buena en calidad y cantidad. Porque generalmente el paciente quirúrgico va por dolor. Entonces, antes de eso no tuvo ningún trastorno alimenticio. Claro que desde que empezó a doler dejó de comer, pero eso no es hábito. Eso es ahora, a causa de la patología, ¿sí? Hábito es lo que incluye el estilo de vida. Si, bueno, es un paciente obeso, mórbido, evidentemente la calidad y la cantidad de alimentación no van a ser buenas. Entonces, mala en calidad y cantidad. Si viene un paciente caquético o les toca en pediatría un niño desnutrido, mala en calidad y cantidad, ¿sí? Después tenemos los hábitos tóxicos. En los hábitos tóxicos entra infusiones caseras. Acá, chicos, ustedes van a poner si el paciente consume mate, té o tereré. Esas son infusiones caseras. ¿Qué más? Drogas lícitas. En drogas lícitas entra tabaco y alcohol. Esto es muy importante que pongan. Paciente tabaquista de 40 años de evolución, un paquete de cigarrillo por día. Más aún si el paciente entra por dificultad respiratoria, que puede tener un tumor pulmonar o entra por hemoptisis, pérdida de sangre por cavidad oral proveniente de las vías respiratorias, de las vías aéreas. Importantísimo que me pongan eso. Si el paciente viene por crecimiento abdominal y ustedes le hacen la maniobra de la onda ascítica, del témpano, y viene positiva, es ascitis eso, chicos. Paciente etilista de 40 años de evolución de bebidas no destiladas. O sea, el paciente toma cerveza, significa eso. Y destiladas, hay que especificar también si son destiladas o no destiladas. No interesa la marca no importa. O sea, no me pongan consumidor de Heineken de 40 años de evolución. No. Bebidas no destiladas. O bebidas destiladas si el paciente consume caña o algún tipo de bebida, vodka o esas cosas, ¿sí? Y por último, tenemos las drogas ilícitas. Es importante preguntar también eso, señores, por el mismo motivo que el tema de la medicación crónica del paciente. Solamente que hay que saber preguntar acá, señores, porque, bueno, si ustedes vienen y me preguntan a mí, doctora, vos consumís ciertas cosas, doctora, que qué sé yo, yo me voy a matar de la risa porque sé que no. Pero hay pacientes, o sea, hay susceptibilidades diferentes. Hay gente que sí se va a ofender. Entonces, ¿cómo es una forma de preguntar? Señora, señor, hay una cuestión que tengo que anotar acá en la hoja, porque es protocolo. Entonces necesito preguntarle. No es para que usted se ofenda, ni mucho menos, no pretendo ofenderle, pero necesito anotar en la hoja. Usted me dijo que no consumía cerveza, que no fumaba, pero hay otras sustancias que no son muy legales. ¿Usted alguna vez estuvo cerca de ese tipo de sustancias? No directamente preguntarle si es que se inyecta algo o si es que se fuma algo, no.
Hay que tener tacto, chicos. Hay que tener ese juego de cintura para poder preguntar cosas que pongan en evidencia al paciente, ¿sí? Hay que saber preguntar, pero hay que poner. Hay que poner si es que el paciente es consumidor o no de drogas ilícitas, ¿sí? Hasta ahí, ¿se comprendió? Sí, doctora. Bien. Por favor, me paran si es que no entienden o si hablo muy rápido. Examen físico, nosotros vamos a empezar a dar desde el sábado que viene con cabeza y cuello y vamos a continuar con tórax. Examen físico forma parte de la historia clínica, sí, pero no forma parte de la anamnesis. Anamnesis es hablar, preguntar, pero examen físico sí forma parte de la historia clínica también. ¿Estamos? Y algunos consejitos que les quiero dar antes de terminar la clase. El más importante de todos, el que a mí me encantaría que tengan conmigo el día que yo sea paciente de ustedes, es que cuiden mi pudor, señores. Cuiden mi pudor a la hora de examen físico más que nada, pero a la hora de preguntar al paciente también. No le van a estar preguntando, señora, ¿hace cuánto vos tenés ese flujo ahí abajo que tiene mal olor? Y hay 20.000 pacientes ahí con ustedes. No, jamás. Le van a preguntar, sí, pero le van a preguntar, señora, ¿hace cuánto tiempo usted tiene eso? En voz baja, no gritando, haciendo referencia a lo que la paciente les quiere contar. Pudor, chicos. Hagan de cuenta que la paciente algún día van a ser ustedes o el paciente algún día van a ser ustedes. Para interrogar al paciente o para evaluar al paciente siempre a la derecha. El médico se coloca a la derecha del paciente siempre. Siempre. Trátenle, no sé si de usted, me parece muy formal ya de usted, pero siempre trátenle con respeto, nombre y apellido, o por lo menos nombre, me parece correcto, ¿sí? Y otra cosa, interrupciones, por favor. Yo no sé cómo son sus, o sea, sí sé cómo son sus docentes de práctica, mejor dicho, y conozco los caracteres de cada uno, y yo probablemente esté en lo correcto cuando diga que ellos no permitan que ustedes tengan los celulares en la mano al momento de tener la práctica, porque es demasiado desagradable que yo esté. Señor, ¿y qué le pasó? Ah, ¿qué era? Ah, bueno, y estar así. Dios mío, una mala educación tremenda es eso. Todos podemos tener urgencia, sí. Suena el celular y ustedes tienen que atender esa llamada. Señor, ¿me permite un ratito? Necesito atender esta llamada y enseguida vengo a continuar hablando con usted. Atienden todo y vienen. Todos podemos tener urgencia, señores, pero no por eso faltemos el respeto al paciente. ¿Está? ¿Alguna pregunta? No, doctor. ¿Hay alguna cuestión que no se haya comprendido o que quieren que vuelva a mencionar? Prof, eu não entendi por que tem que estar à direita do paciente. Bueno, esa es una pregunta que me hizo también otro integrante de otro grupo. ¿Por qué, doctora? La vida está hecha, pensada en los diestros, no en los zurdos, lastimosamente. De a poco se están haciendo cosas y se están haciendo pupitres, por ejemplo, para los zurdos. O la escuela de conducciones, de repente, qué sé yo, insertan cosas para zurdos. Pero la vida está hecha para los diestros. Se coloca del lado derecho, porque a la hora de evaluar un paciente se lo hace con la mano derecha. No se cruzan las manos en el abdomen del paciente o en la región que queramos evaluar. Se utiliza la mano derecha. ¿El paciente zurdo puede hacer con la mano izquierda? Sí, puede, pero siempre es del lado derecho. Porque todas las maniobras, el 99,9, no todas, se realizan con la mano derecha, doctora. Entonces,
se accede más fácil al cuerpo del paciente cuando nos colocamos del lado derecho, porque las maniobras se hacen con la mano derecha, doctora, ¿sí? Por esa razón. Certo, prof. Gracias. Bien. Otra pregunta. Bueno, espero que haya servido de repaso esta clase. De repaso les digo porque ya tuvieron que haber visto historia clínica en sus prácticas. El sábado que viene vamos a ponernos al día. Vamos a dar 2 clases en una únicamente para que puedan ir ustedes a la par de sus clases prácticas. Bien, señores, buen resto de jornada, buen fin de semana, disfruten del frío y nos vemos el sábado que viene. ¿Estamos? Señor. Sí.